Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana de infarto en los mercados y en la que el gobierno irlandés ha dado a conocer un drástico plan de ajuste a cambio del rescate a su sistema financiero. Es un plan con el que va a ahorrar 15.000 millones de euros en los próximos 4 años, que incluye el despido de 25.000 funcionarios, bajada en el salario mínimo, bajadas en las pensiones y subidas de impuestos. Reconoce el gobierno que va a afectar negativamente al nivel de vida de los ciudadanos, pero resuelve el problema, reflotará el país y recuperarán de una vez por todas la confianza a los mercados. De momento, España sigue sufriendo los efectos del temor a un posible contagio. La prima de riesgo ha rondado esta semana los 250 puntos. Es el nivel máximo desde que España entró en el euro y la bolsa, tras el rescate de Irlanda, también cayó en picado. ¿Por qué siguen desconfiando de este modo los mercados? ¿Hay base real para temer de ese modo? Y hablaremos de ello. Y más allá de Grecia, Irlanda, Portugal o España, está también en entredicho la credibilidad de toda la eurozona. Está en juego el euro, como ha dicho el ministro de Finanzas alemán. ¿Qué hay que hacer? Y es posible unir en la zona políticas presupuestarias. Vamos a preguntar también sobre ello a nuestros dos invitados, porque la crisis de Irlanda, su rescate y sus efectos en Europa y también aquí en España siguen protagonizando la actualidad económica. Me acompaña como cada semana Emilio Ontiveros, que es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, que es economista y profesor del IES. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Mónica. Bueno, la semana pasada ya hablábamos de ese rescate a Irlanda. Esta semana hemos conocido los detalles de ese drástico plan de ajuste en respuesta a ese rescate que ha aprobado ya el gobierno irlandés. Incluye recortes en el gasto muy importantes, subidas de impuestos. Antes de pediros vuestra valoración, vamos a escuchar lo que decía sobre ello el primer ministro irlandés. Creo que es importante hacer entender a la gente por qué sí puede haber esperanza y confianza en el futuro, diciendo que la idea básica en este plan es cambiar el nivel actual de ingresos de impuestos, pasarlos a los niveles del 2006. Eso es lo que decía Brian Owen. La gran pregunta es si esto va a resolver y en qué medida la situación, al menos en Irlanda. Luego hablamos del resto, Emilio. Hombre, resolver completamente es difícil, ¿no? Porque, en primer lugar, el problema de Irlanda es un problema muy importante en términos de finanzas públicas. En segundo lugar, es una economía que no está creciendo. En tercer lugar, es una economía que no está creciendo y que tiene al sistema bancario en la UBI, tiene un sistema bancario casi puesto a la venta, que no está cumpliendo su función, y en esas condiciones las posibilidades de recuperación inmediata son reducidas. Si a eso le añades el efecto depresivo sobre la demanda que tiene ese ajuste presupuestario, que quizá no hay más remedio que hacerlo a cambio de la ayuda de los 90 y tantos mil millones de euros, pero qué duda cabe que de los 15.000, 10.000, como has dicho, van a ser menor gasto corriente, va a haber una caída incluso en el salario mínimo, va a haber una caída en el salario de los funcionarios, va a haber una elevación de impuestos en un momento de demanda agregada, insisto, deprimida. Pues ese carácter procíclico de la política presupuestaria que viene impuesta por la condicionalidad, digamos, de Bruselas y del fondo, pues no va a favorecer una recuperación inmediata. Me da la impresión de que, aun cuando el plan es hasta el 2014, quiero recordar, sí, pues hombre, queda un periodo, queda una travesía del desierto muy complicada, ¿no?, para una economía. Es verdad que es una economía pequeña, es una economía dinámica, y si el ciclo en el entorno cambiara, sus vinculaciones con el Reino Unido y con Estados Unidos le podrían venir bien, pero hoy por hoy Irlanda está sumida en el estancamiento, en el mejor de los casos, creo yo. Finalmente no se tocó el impuesto de sociedades, del que hablábamos también la semana pasada en este programa. Aquí ganó el gobierno irlandés, dijo que no quería que se tocara para seguir atrayendo inversiones y no se ha tocado. No sé si creéis que también debería haberse modificado, subido. No, yo creo que tiene razón el gobierno irlandés, y el problema no es solo atraer inversiones, sino impedir que se fueran las que ya están allí. Es decir, no sé en qué medida en qué parte, en qué proporción las empresas establecidas en Irlanda lo están precisamente lucrándose de ese bajo impuesto de sociedades, y alguna de ellas incluso una japonesa, había ya amenazado con dejar Irlanda si subía el impuesto de sociedades, de manera que yo creo que hubiera agravado una situación que ya de por sí, yo estoy de acuerdo con Emilio, es muy grave. Es que fíjate que Irlanda es un país con un déficit presupuestario del 30 y tantos % del PIB, eso no hay quien lo financie, ¿eh? Dentro de eso, fíjate que lo que se le pide ahora a Irlanda es un recorte en el déficit presupuestario de en torno a 15.000 millones de euros, decíamos, pero es que 15.000 millones de euros, para darnos una idea,
es aproximadamente el 10%, un poquito menos, del 10% del PIB irlandés. Es como si en España nos pillaran un recorte de 100.000 millones de euros. El sacrificio que hemos hecho en España con las medidas de mayo pasado, pues eran eso, unos 15.000 millones de euros. Fíjate, lo que nos pillaron fueran 100.000, perdón. Eso es más o menos lo que se le ha pedido a Irlanda. Y luego lo que se ha hecho, me parece, con esto es taponar la situación, impedir el default, podríamos decir. Pero bueno, no se le ha regalado el dinero, esto es deuda. Y deuda que los irlandeses tendrán que devolver en unas condiciones más blandas que en el mercado, menor tipo de interés, posiblemente más plazo, pero todo esto es deuda, de manera que ahí vamos a tener un país durante bastantes años, primero con una paralización económica, con un estancamiento derivado del plan de ajuste que se hace ahora, que es inevitable, y en segundo lugar, pues todavía con una carga de deuda importante, ¿no? Que tendrá que resolver, ¿no? Bueno, y resuelto el problema de Irlanda, bueno, no sé si resuelto, al menos acometidas las medidas que se le han exigido al gobierno irlandés y efectuado ya el rescate, parece que todos los mercados siguen apuntando ya directamente a Portugal, a España. Os vuelvo a preguntar por lo que ha ocurrido esta semana en los mercados de deuda. La prima de riesgo en España ha vuelto a dispararse hasta los 250 puntos, niveles que no veíamos desde la entrada de España en el euro máximo. ¿Está fundamentado este temor en el mercado de deuda? ¿Ha cambiado algo respecto a la semana pasada? En fin. Yo creo que no está completamente fundamentado. Yo creo que tenemos que admitir, la verdad es que se admitió desde el inicio de la crisis, que los mercados no están teniendo un comportamiento sistemáticamente racional, que los mercados están muy lejos de esas hipótesis de eficiencia que les asignaba Eugene Fama, ¿no?, hace algunos años, y que los mercados reaccionan de forma gregaria, incluso en algunos casos asumiendo hipótesis distantes de la realidad. Uno sí puede entender que ahora los mercados están asumiendo que aquellos países, aun cuando tengan baja deuda pública, como es el caso de España, que tiene una deuda pública de las más bajas de la OCDE, sin embargo, existen unos vasos suficientemente bien comunicados entre el sector privado y la deuda pública. Y más, dentro del sector privado, en aquellas economías muy bancarizadas, donde la buena parte de la deuda privada está con los bancos. Por lo tanto, la simplificación no siempre racional que están haciendo los bancos es, si hay deuda, si hay un problema de liquidez, que no de solvencia en el sistema bancario español, y el sistema bancario puede tener algún problema, acabará el presupuesto español asumiendo los trastos rotos en el sistema bancario, que es una simplificación que no se corresponde con los fundamentos. Una cosa es Irlanda, que recordemos fue el primer país en garantizar, en dar barra libre a los activos bancarios, y dijo yo garantizo todo, y otra cosa es España, donde el Fondo de Garantía de Depósitos lo único que cubre son 100.000 euros por depósito, y dos, donde el sistema bancario español, a tenor de los indicadores de solvencia, están aceptablemente. Pero en momentos de pánico, los comités de inversiones de los grandes inversores seguían mucho más por categorías de activos, por grandes categorías de activos, y dicen, oye, periféricos, no. Antes de decir, oye, cuidado, que este periférico no tiene nada que ver con este. Este no tiene deuda pública, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que los mercados están haciendo un comportamiento muy distante de esas hipótesis que asumen que en sus precios está toda la información relevante, que era lo que no están funcionando bien. Juan José, no sé yo no estoy si de acuerdo, Emilio, perdona, yo lo veo de otra forma. Yo creo que sí, son racionales. Otra cosa distinta es que en reacciones en un momento determinado puedan ser histéricas, pero eso es un momento...